Buenas noches chicos, esta sería la auxiliatura número 3 de pizarra de la materia Física 2. Hoy vamos a entrar a lo que es mecánica de fluidos, ¿no? Y como sabemos, mecánica de fluidos se divide en dos, que es la hidrostática y la hidrodinámica. Primeramente, ¿qué es la hidrostática? La hidrostática, conceptualmente, es una rama de la física que se encarga de estudiar las propiedades y las leyes que gobiernan a los fluidos, ¿no? Gases y líquidos. No simplemente, cuando dicen fluidos, no quiere decir solamente líquido, también entran los gases. Y es hidrostática porque los estudia a los que están en reposo, ¿no? Que no tienen movimiento. Por eso es hidrofluidos y estática equilibrio. Ahora los fluidos y la densidad. Aquí podemos ver dos recipientes con agua en el cual hay dos huevos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en uno el huevo flota y en el otro no? Lo que pasa es que el huevo tiene, acá dice, la densidad del huevo es mayor a la densidad del agua. Y por lo tanto, si la densidad del huevo es mayor a la del agua, el huevo se hunde, ¿no? Porque es más denso. Pero ¿qué pasa cuando mezclan el agua con sal? En este caso, el agua está mezclada con sal y cambia su densidad. Se vuelve más densa el agua. Y ahora que el agua es más densa que el huevo, este flota. Porque acá dice la densidad del agua es mayor a la del huevo. Por eso flota. También existen los líquidos inmiscibles, que es como tenemos acá, que son líquidos que no se mezclan y esto es debido a su densidad, ¿no? Los demás abajo son los más densos y los demás arriba menos densos. Acá dice, cuando hablamos de fluidos, entra en tema de densidad, una magnitud física que se denomina por la letra griega ρ, ¿no? Que es esta de acá. La densidad es definida como una cantidad de masa en un determinado volumen. Por ende, da esta fórmula, densidad igual masa sobre volumen, ¿no? Sus unidades serían kilogramos sobre metro cúbico. Ya, ahora vamos a definir la ecuación de la hidrostática. A ver, vamos a definir esto. Ya, primeramente vamos a ver acá. A ver, ¿dónde está mm, ya, aquí está. Aquí tenemos un cilindro. Ya, aquí tenemos un cilindro, como pueden ver, en el cual vamos a estudiar un punto, ¿no? El punto A. En este punto, a ver, todo esto es agua. Todo lo que está sobre este punto es agua, ¿no? Todo esto es agua. Por lo tanto, en este punto se está ejerciendo una fuerza, ¿no? La fuerza del peso del agua. En este caso, el peso del líquido, ¿no? Ajá. Aquí hay una cierta altura, ¿ya? En este caso vamos a decir que la fuerza que se va a ejercer, ya. En este caso vamos a decir que la fuerza que se va a ejercer, a ver, aquí, va a ser igual al peso del líquido, ¿ya? Y sabemos que el peso no es más que masa del líquido por la gravedad. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar otra fórmula que sabemos que es bastante conocida, que es presión igual fuerza sobre área, ¿no? Presión igual fuerza sobre área. Entonces, igual la otra fórmula que vamos a utilizar va a ser la que vimos ahorita, densidad igual masa sobre volumen. Despejamos densidad, nos quedaría densidad sobre volumen. Por lo tanto, fuerza va a ser, en vez de masa, vamos a poner esto. Densidad por volumen, por gravedad. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que acá, presión igual fuerza sobre área y siendo fuerza el peso, aquí esta cosita de acá. Ahora vamos a trabajar con esto. Hasta acá dejamos fuerza. Lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a trabajar con esto. Presión dice que es igual a fuerza sobre área, ¿no? ¿Y la fuerza qué es? Aquí vimos que la fuerza es densidad por volumen por gravedad. Pero antes de que lleguemos ahí, vamos a este volumen de un cilindro, sabemos que es área por altura, ¿no? El área que hay acá por la altura h sería el volumen. Entonces le vamos a dejar la fuerza como densidad por área, por altura, por gravedad. Listo. Esto es igual a la fuerza. Y esto vamos a copiar en vez de fuerza. Densidad, área, altura, gravedad. ¿Ya?
Ahora esta área se va con esta área y nos quedaría presión igual densidad, altura, gravedad. Esto es la fórmula de presión hidrostática. ¿Ya? Así es como se llega. Fórmula de presión hidrostática, la que se ocupa en los ejercicios, ¿no? Así se deduce. ¿Alguien tiene alguna duda con esta deducción? Estamos avanzando por si acaso desde cero, ¿ya? Después empezamos con su práctico. ¿Ninguna duda? Y entonces continuamos. A los que es vasos comunicantes, tubos en U. A ver, voy a borrar esto. Ya. Vasos comunicantes y tubos en U. Primeramente, esto que tenemos al lado izquierdo son los vasos comunicantes. ¿Ya? Vasos comunicantes. En el cual normalmente se estudian estos puntos. ¿Ya? Estos puntos. Podríamos poner punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. ¿Alguien sabe en qué punto la presión va a ser mayor? Pueden escribir en el chat. ¿En qué punto? ¿En el punto 1, punto 2, punto 3 o punto 4? ¿En cuál creen? A ver, en el 3. Ya. Como dijo en el 3. Que hay mayor presión en el punto 3 que en el punto 2, punto 1, punto 4. Ya. Si se fijan en la fórmula de presión hidrostática, la que acabamos de deducir, es densidad de líquido, altura, gravedad, ¿no? Esto es para saber cuánto es la presión en un punto, ¿no? En este caso, la densidad de líquido, todos estos vasos tienen la misma densidad, todos son agua. Por tanto, la densidad de líquido va a ser constante, no nos interesa, no va a cambiar. La gravedad, igual, ¿no? Es constante siempre. Y la altura, si se dan cuenta, la altura h es la misma, ¿no? Altura h y altura h. La misma altura. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión en todos los puntos va a ser exactamente la misma, ¿ya? No va a variar. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, igual a la presión en el punto 3, igual a la presión en el punto 4. Por eso es que en una piscina, no importa lo ancha que sea, la presión no va a afectar lo ancho que sea, ¿no? Igual en el mar, digamos, ¿no? Lo único que va a afectar a la presión es la altura, qué tan alto estemos, ¿no? O qué tan profundo vayamos. Eso afecta a la presión. ¿Ya? Ahora los tubos en U. Es lo que tenemos en la parte derecha. En la parte derecha podemos ver acá un tubo en el cual solo tiene agua. Nos están dando la densidad. Y cuando es un tubo en U, los líquidos, en este caso si es solamente un líquido, va a tender a estar en equilibrio. O sea que se va a crear una línea horizontal, la cual va a ser exactamente la misma, no va a pasar ambos, por ambos cilindros, podemos decirlo, de agua, ¿no? Por aquí. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque va a estar en equilibrio. Estos son líquidos en equilibrio. Pero ahora, ¿qué pasa si ponemos otro líquido? En este caso puede ser aceite. ¿Ya? En este caso, como en el tubo de la derecha, aquí se le introduce aceite y en esta parte hay agua. Ahora, ¿qué pasa? Que estos dos puntos, lo que pasa es que todo tubo en U va a tender a estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir? En este punto es el punto de la presión 1, lo vamos a llamar punto de la presión 1, tiene que ser igual al punto en la presión 2. ¿Ya? Todo este punto que está siendo estudiado, porque si se dan cuenta abajo de estos puntos es exactamente lo mismo, no sirve estudiar, ¿no? Simplemente arriba de los puntos es que varía. Ahora, ¿qué pasa? La presión en este punto tiene que ser exactamente igual a la presión en este punto. ¿Por qué? Porque son tubos en U, tienden al equilibrio. Entonces, para que esta presión 1 sea igual a la presión 2, ¿qué pasa? Se tienen que igualar, ¿no? Tiene que haber más altura de aceite
para que logre igualar esta altura de agua. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Entonces subiré a la clase a YouTube y le paso el link. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta partecita de agua genera una cierta presión. Y esta partecita de aceite tiene que ser la misma cantidad, o bueno, tiene que ser una cantidad suficiente para que genere la misma presión que el agua. Pero bueno, todos sabemos que la densidad del aceite es menor a la densidad del agua, ¿no? El aceite es mucho más liviano que el agua. 1 litro de aceite no es lo mismo que 1 litro de agua. 1 litro de aceite es mucho más liviano. Sería un litro de agua es 1 kilo, ¿no? 1 litro de aceite sería, no sé, unos 800 gramos por ahí, más o menos. Es mucho menos denso. Por eso es que se necesita más cantidad de aceite para que logre igualar esta columna de agua, ¿ya? Es como que están haciendo fuerza, esta columna de aceite está haciendo fuerza contra esta columna de agua, pero buscan un equilibrio. Por eso es que se necesita mayor cantidad de aceite para que logre igualar esta cantidad de agua, ¿ya? No sé si se entendió eso. ¿Igual tiene alguna duda? Bueno, supongo que todo claro. A ver, vamos con principio de Arquímedes. Ya. Ahora, ¿qué es esto del principio de Arquímedes? Conceptualmente nos dice cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje y que es igual al peso del líquido desplazado, ¿no? Por lo tanto, empuje va a ser igual al peso del líquido desplazado. Eso que quiere decir que nosotros cuando introducimos un objeto, en este caso este objeto, va a tener una cierta masa, ¿no? Y este es introducido a en este caso a un recipiente de agua, se va a crear, aparte del peso que va hacia abajo, se va a crear una fuerza vertical hacia arriba que se llama empuje. Y acá nos dice que el empuje va a ser igual al peso del líquido desplazado. En este caso, el empuje va a ser igual al peso de esta partecita de agua, ¿no? El empuje va a ser igual al peso de esta partecita de agua. Por ejemplo, si sacamos simplemente esta parte de agua y la pesamos, eso que nos va a dar es el empuje, ¿ya? Y también esto puede servir para calcular volúmenes. Por ejemplo, uno quiere calcular el volumen de esta roca que no tiene una forma perfecta, no es una esfera perfecta, un cubo perfecto. Esto sirve bastante. Si uno quiere calcular el volumen de esta piedra, simplemente uno la introduce. ¿Y qué va a calcular? Calcula el volumen, este volumen, ¿no? Esto es un cilindro perfecto. Calcula el área por la altura y le va a dar un volumen. Ese volumen es exactamente el volumen del cuerpo, porque cuando uno introduce este cuerpo, lo que se va a desplazar es exactamente el mismo volumen, ¿ya? Esa es una forma de calcular volúmenes de formas irregulares, ¿ya? Y bueno, vamos a deducir la fórmula de empuje, ¿ya? Empuje, el peso del líquido desplazado es igual a la masa del cuerpo, bueno, en este caso sería masa del líquido desplazado, por la gravedad. La masa, ¿a qué dijimos que era igual? Masa igual a densidad por volumen. Por lo tanto, el empuje va a ser igual a la densidad del líquido desplazado por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad. Eso es el empuje, ¿ya? Densidad del líquido, bueno, densidad del líquido, porque la densidad del líquido o del líquido desplazado es la misma densidad, ¿no? De modo que esta densidad no desplazada sea diferente a esta, exactamente la misma. Por lo tanto, el empuje va a ser densidad de líquido por volumen del cuerpo sumergido por gravedad. ¿Por qué volumen del cuerpo sumergido? Porque va a haber cuerpos que no se van a sumergir del todo, van a haber cuerpos que van a flotar, ¿ya? Y en este caso no se toma el volumen de todo el cuerpo, simplemente el volumen del cuerpo sumergido, ¿ya? Entonces, esta sería la fórmula que se ocupa en empuje, el empuje. Densidad de líquido por volumen del cuerpo sumergido por gravedad. ¿Alguien tiene alguna duda?
Eh, lo que tú dijiste hace rato acerca del objeto sumergido, que tiene una forma irregular, ¿no? Ujú. Entonces, si yo algún día quisiera hacer como experimento, sacarle su volumen de eso, puedo sumergirlo en un cilindro con agua y Sí, todo lo que se desplace hacia arriba va a ser el el volumen volumen de del la objeto. forma irregular, ¿no? Exactamente. Por eso es que este volumen de acá es igual Muy, a este volumen de muy, acá. ya, ya, entendible. Ya. Perfecto. A ver, vamos con la siguiente. Ya vamos a hacer ejercicio. Ya. Dice calcular la profundidad que debe sumergirse un submarino para soportar una presión hidráulica igual a la presión atmosférica y nos están dando la densidad del agua y la presión atmosférica, ¿no? Y la gravedad. En este caso tenemos aquí agua y por acá va a haber un submarino, ¿sí? A una cierta altura. Dice ya una presión hidráulica. Acá esto es bien importante. ¿Qué quiere decir presión hidráulica? Es simplemente la presión que ejerce el agua, ¿ya? Solamente vamos a tomar en cuenta la presión que va a ejercer todo este agua, el agua, ¿no? ¿Y por qué recalco esto? Porque en ejercicios donde no piden, donde no ponen presión hidráulica, se toman todas las presiones del sistema. Y en este sistema no solo existe la presión del agua, también existe la presión del aire, porque el aire igual genera una cierta presión. Y esa presión se le llama presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Que es la presión que genera el aire. Y esto es un dato constante, siempre va a ser este dato, 101.325 pascal, ¿ya? Pero en este caso no nos piden esa presión, simplemente la presión hidráulica, la presión del agua. Pero quiere saber a qué profundidad tiene que estar este submarino para que la presión del agua sea igual a la presión atmosférica, ¿ya? Porque la presión atmosférica es bastante alta, aunque uno no lo cree, es bastante alta, 101.325 pascales, solo que uno no la siente, ¿no? Porque está acostumbrado. Entonces, vamos a usar la fórmula de presión hidrostática, que es la que deducimos, es densidad del líquido por altura por gravedad, ¿no? La densidad del líquido es agua, 1000. Bueno, en este caso vamos a despejar altura primero, ¿no? Hay que despejar altura, es lo que tenemos que encontrar. Altura va a ser igual a la presión hidrostática sobre la densidad del líquido por la gravedad. Pero nos dicen que la presión hidráulica debe ser igual a la presión atmosférica, esa es la condición. Por lo tanto, la presión hidrostática o hidráulica debe ser 101.325 pascales. Es la condición que nos dan. Entonces, reemplazamos datos. La presión hidrostática va a ser 101.325 pascales. Por si acaso, pascal es unidad internacional de presión. Densidad de líquido es 1000 kilogramos metro cúbico por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Y así vamos a calcular la altura. A ver. ¿Alguien sabe cuánto sale? A ver, ya la calculo. Sería 10.34. ya 10.34 metros, que es sistema internacional. Entonces el submarino debe estar a 10.34 metros de profundidad para que la presión ejercida por el agua sea igual a la presión atmosférica. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio?
Entonces vamos con otro. Vamos a hacer uno de tú en U. Y yo creo que después voy a su práctico que me mandaron. Dice, dos líquidos están en equilibrio dentro del tubo en U. Hallar densidad. No, esto es presión 1 sobre presión 2, ¿no? No, densidad, perdón. Densidad 1 sobre densidad 2. Nos piden encontrar la densidad 1 sobre la densidad 2. ¿Ya? Eso nos están pidiendo. Ahora, ¿qué pasa con los tubos en U? Lo bueno de los ejercicios de tubo en U es que siempre se sigue el mismo orden. Es como mecanizado este ejercicio de tubo en U. Se toman los dos puntos a estudiar, uno debe saber qué puntos hay que estudiar, ¿no? Todo lo que esté abajo de estos puntos es exactamente lo mismo. Así uno más o menos se da cuenta. Toma esos dos puntos a estudiar y pone. En este caso se llama punto A y punto B. Ponemos presión en el punto A va a ser igual a presión en el punto B. Esto es exactamente lo mismo en todos los tubos. ¿Qué pasa? Que este tubo en U está abierto a la atmósfera, ¿no? ¿Qué pasa? Que va a existir una presión del aire, ¿no? La presión atmosférica, que se la toma en cuenta. Ya, siempre se toma en cuenta la presión atmosférica. En este caso, por lo tanto, no solamente va a estar la presión en el punto A y la presión en el punto B. Hay que estudiar bien los puntos. En el punto A va a haber la presión de este líquido, presión en el punto A igual a presión en el punto B. Ya, ahora en el punto A va a haber la presión de este líquido, que este líquido se llama líquido 2, ¿no? Líquido número 2. Densidad de líquido 2. Ahí lo vamos a poner así, presión de líquido 2. Presión de líquido 2 más una presión atmosférica. Ya. Ahora, ¿qué pasa en el punto B? En el punto B va a haber la presión de este líquido, presión de líquido 1, más una presión atmosférica. ¿Ya? Ahora estas presiones atmosféricas, como van a ser las mismas, se pueden eliminar, solo en este caso. Porque puede ser que el tubo en U en uno de estos dos lados esté cerrado, y ahí ya no se podría eliminar, ¿no? Entonces continuamos. La presión en el punto A va a ser la de líquido 2, igual a la presión de líquido 1. Ahora, la presión de líquido A, sabemos que la presión es densidad de líquido, volumen, no, esto es altura, gravedad, ¿no? Esto es presión hidrostática. Y ponemos lo mismo. Densidad de líquido 2 sería, vamos a llamar densidad 2, altura 2 y gravedad. Acá va a ser densidad 1, altura 1 y gravedad. ¿Qué pasa? Estas gravedades se pueden eliminar. Entonces va a ser densidad 2, altura 2, igual densidad 1, altura 1. ¿Pero qué nos piden encontrar? Densidad 1 sobre densidad 2. Entonces simplemente es saber mover estos términos. Va a ser densidad 1 sobre densidad 2 igual a altura 2 sobre altura 1, ¿no? Por lo tanto, la altura 2, ¿cuál es? Es la altura del líquido 2, o sea, esta alturita de acá, 1 centímetro. Y la altura 1, la altura del líquido 1 es 2 centímetros. Centímetro y centímetro se va y nos quedaría densidad 1 sobre densidad 2 igual 1/2, que es lo mismo a 0,5. No tiene unidad porque, si se dan cuenta, es adimensional, ¿no? Se están eliminando las unidades. Es sin unidad. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna duda? Ya. Vamos con otro. Ya este es un ejercicio de... Este es complicadito. Ya, este es un ejercicio que preguntó el ingeniero Ceballos en su examen de auxiliar, ¿ya? Es medio complicado. Dice, durante un experimento, un cubo de madera de arista 1 metro. ¿Qué quiere decir esto? Que es 1 metro cada arista, ¿no? Este es 1 metro, esto es 1 metro, y esto es 1 metro.
Se coloca en un recipiente que contiene agua. Se notó que el cubo flota con el 60% de su volumen sumergido. ¿Ya? Aquí vamos a poner esto que tiene agua y dice que el 60% se sumergió. Así más o menos, ¿no? Esto es el 60% de su volumen y el 60% de su volumen se sumergió. Bueno, o 60% de su altura, porque su altura es la misma, ¿no? Y ahorita lo voy a explicar. Calcula la intensidad del empuje ejercido sobre el agua sobre el bloque de madera. Nos piden calcular el empuje. Calcula la intensidad de la fuerza F que debe actuar sobre el bloque para que permanezca totalmente sumergido. Entonces, el primer caso es calcular el empuje de esto. Y en el segundo caso es, a ver, que este cubo esté totalmente sumergido, pero va a haber una fuerza externa, tipo una persona va a agarrar y la va a sumergir con una fuerza, ¿no? Con una fuerza F. Esto ya es por acción de una fuerza externa y queremos saber cuánto es esa fuerza F. Y estos dos casos serían, este sería el inciso A y este sería el inciso B. Ahora vamos a calcular el volumen. Volumen del cuerpo. El volumen de un cubo es lado por lado por lado, ¿no? Lado al cubo. El volumen del cuerpo va a ser 1 al cubo. Bueno, 1 centímetro al cubo. El volumen del cuerpo va a ser 1 centímetro cúbico. Ya estaría. Ahora necesitamos calcular el empuje primeramente. ¿Ya? La fórmula de empuje ya la deducimos. Empuje va a ser igual a densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. La densidad de líquido es agua, la tenemos. El volumen del cuerpo sumergido es el 60% del volumen total. Y la gravedad la tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen sumergido? Bueno, o volumen del cuerpo sumergido va a ser el 60% o 0.6 de 1 centímetro cúbico. En este caso va a ser 0.6 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces calculamos el empuje. Densidad de líquido es 1000 kilogramos metros cúbicos. Por volumen del cuerpo sumergido, 0.6 centímetros cúbicos, que es este volumencito de acá. Por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto saldría el empuje? El empuje es la fuerza que se ejerce hacia arriba por el agua. Disculpa una pregunta. ¿Por qué le pusiste centímetro y no era la pregunta, no era metro? A ver qué dice. Ah, cierto, es 1 metro. 1 metro, 1 metro, 1 metro. Esto, aquí me equivoqué. 1 metro, 1 metro. Cierto. Todo es metro. Ya. Este metro cúbico se da con este metro cúbico. Y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿180? 180. Ya. 5. 5.800. Sí, 5.880. Ya. Ese sería el empuje. Sería el inciso A. Listo. Es el empuje que va a generar el agua. Ahora, ¿qué pasa? Que va a haber una fuerza F que la debe sumergir completamente, ¿no? Es una fuerza externa. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Aquí hay varias formas de realizar esto, depende de interpretación. Lo que yo hice para este ejercicio es calcular el empuje cuando el cuerpo está totalmente sumergido, ¿ya? ¿Qué pasa si calculamos? Es como que este cubito se sumerge por sí solo sin la fuerza F, no la tomamos en cuenta y calculamos este empuje. Este empuje, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 5.880 newton más la fuerza F. Nos va a dar este nuevo empuje, porque ya nos va a dar todo sumado.
nos va a dar tanto la fuerza F sumada más la fuerza de, en este caso, del peso, ¿no? ¿Por qué? Porque en sí este 5.880 newton es debido al peso y la fuerza F es debido a una persona, ya, externa. Por eso es que yo tomé en cuenta como que el cubito está completamente sumergido y calculé otro empuje. Un nuevo empuje, como si el cubito estuviera totalmente sumergido. Entonces sería densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido, que en este caso va a ser todo el cuerpo por la gravedad. La densidad de líquido, la misma. Volumen del cuerpo sumergido, en este caso va a ser 1 metro cúbico, todo el cuerpo está sumergido por la gravedad. ¿Ya? En este caso va a ser 9.800 newton, ¿no? 1000 por 9.8 es 9.800 newton. Y ahora, ¿qué pasa con este empuje? Este empuje no es la respuesta. En este empuje viene tanto este empuje sumado más la fuerza F, ¿no? Entonces vamos a hacer una resta. Para calcular la fuerza F va a ser el nuevo empuje 2 le vamos a llamar, menos el empuje normal. Esa va a ser la fuerza F. El empuje 2 va a ser 9.800 newton, menos el primer empuje 5.880 newton. Y así calculamos la fuerza F. Menos 5.880 nos da 3.920 newton. Y esta es la respuesta de la fuerza que se necesitaría para que el cubo esté completamente sumergido. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Entonces creo que vamos a hacer el ejercicio que me mandaron. ¿Ya? Del grupo. ¿De qué grupo? Ya, esto me mandaron. A ver. Ya vamos a ir haciendo. Ya. Dice, dos fluidos se mezclan en forma no homogénea, quedando burbujas en la suspensión. La mezcla con las burbujas ocupa un volumen total de 1.500 centímetros cúbicos. Si las densidades y masa de cada fluido son densidad 1, masa, densidad, o densidad 2 y masa 2, considerando despreciablemente la masa del aire de las burbujas, calcula el volumen total de las burbujas. Ya, entonces así más o menos. Dice, son dos fluidos que se mezclan en forma no homogénea. Entonces son dos fluidos así. Vamos a llamarnos fluido 1 y fluido 2. Dice, la mezcla con las burbujas ocupan un volumen total de 1.500 centímetros cúbicos. O sea que el volumen total va a ser 1.500 centímetros cúbicos. 1,5 litros, ¿no? Si las densidades y masa de cada fluido son, ya bueno, le vamos a poner la densidad 1, 1 gramo sobre centímetro cúbico es esto. La masa 1, 600 gramos. La densidad 2, 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Y la masa 2, 400 gramos. Ya. Considerando despreciable la masa del aire en las burbujas. Hay unas burbujitas arriba que no la vamos a tomar en cuenta. Calcular el volumen total de las burbujas. Ahí el volumen total de burbujas. Ya. Ya, entonces el volumen total, aquí hay burbuja, dice la mezcla con las burbujas ocupan un volumen total de 1.500 centímetros cúbicos. Ya sé. El volumen total incluida las burbujas es 1.500 centímetros cúbicos. Pero ¿qué pasa? Que el volumen total va a ser igual al volumen de las burbujas más el volumen de los líquidos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el volumen que nos están dando es todo. Dice incluye el volumen de las burbujas.
Por lo tanto, el volumen que nos están dando es el volumen de las burbujas más el volumen de estos líquidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Despejar el volumen de las burbujas. Sería el volumen total menos el volumen de líquido. Ahora, ¿cuál es el volumen total? Por eso nos están dando estos datos. Vamos a calcular primero el volumen 1, que el volumen total va a ser simplemente la suma de los dos fluidos, ¿no? El volumen 1 va a ser la densidad 1. A ver, vamos a cambiar esto. Es densidad 1 igual masa 1 sobre volumen 1. Despejando volumen, nos quedaría masa 1 sobre densidad 1. Ya, la masa 1 es 600 gramos. La densidad 1 es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Gramo con gramo se va. Nos quedaría el volumen 1, 600 centímetros cúbicos. Ya. Lo mismo con el volumen 2. Volumen 2 va a ser igual a la masa 2 sobre la densidad 2. La masa 2, 400 gramos. La densidad 2, 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Gramo y gramo se va. A ver, 400 dividido entre 0.8. 500 nada. 500 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ya tenemos el volumen total. Que el volumen total va a ser el volumen igual al volumen 1 más el volumen 2, ¿no? Simplemente el de los líquidos. Va a ser 600 más 500. Bueno, perdón, esto es el volumen de los líquidos. Perdón. Pero el volumen de los líquidos. El volumen total nos los están dando es 1500. Y esto es el volumen de los líquidos. Ya, 600 más 500 nos da 1100. Ya está. Tenemos el volumen de los líquidos y el volumen total. Ahora calculamos el volumen de las burbujas. El volumen total es 1500 menos el volumen de los líquidos 1100. Entonces el volumen de las burbujas va a ser 400 centímetros cúbicos. Y listo. Vamos a ver si está en su problema, su inciso. 400. Está acá. El D. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? ¿O todo claro? Todo claro, auxiliar. Ya, vamos a hacer el siguiente. Este es uno de los temas más fáciles, ¿no es así? Es más fácil que movimiento armónico simple. A ver, vamos a sacar esto. Ya. Densidad. Ya. Ya. Calcule la masa de una esfera sólida de hierro que tiene un radio de 3 centímetros y nos está dando la densidad del hierro. 7.8 por 10 elevado, a ver, por 10 elevado a 3. Ahí. Por 10 elevado a 3 kilogramos sobre metro cúbico. Ya. Ahí está facilito. Dicen calcular la masa de una esfera. Usamos la fórmula de densidad. Masa es igual a densidad por volumen. La densidad la tenemos. La densidad es 7.8 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen de una esfera es 4/3 pi radio al cubo. En este caso el radio nos lo están dando 3 centímetros, pero hay que trabajar en sistema internacional, ¿no? 0.03 al cubo. A ver. Ya. Y nada, eso sería la masa.
¿Cuánto sería? Cero punto 882. Ya. 0.882. Esto sería masa kilogramo. Vamos a ver si está en sus incisos. A ver, 0.88. 0.88. Este, el B. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Entendí. Listo. A ver. Un colchón de una cama de 2 mide. Ya, este. Hacemos acá. Ya. El colchón de una cama de agua mide 2 metros de largo por 2 metros de ancho y 25 centímetros de profundidad. Encuentra el peso del agua en el colchón. Ya. El peso del agua en el colchón. Ya, esto de el peso del agua es lo mismo que el empuje, ¿ya? A ver, vamos a ver un colchón. Sería así. Más o menos. Sí, más o menos. Ya. Y hay 25 centímetros de profundidad. Que hay agua, ¿no? Y nos están diciendo 2 metros de largo. Ah, es 2 metros de largo. Y 2 metros de ancho. Ya, entonces esto es 2 metros. Esto es de largo. Y esto sería ancho. Aquí. ¿No? Ancho y largo. A ver, quiero ver si nos faltan datos. Ya. Y a ver, vamos a ver cómo procede esto. Entonces, vamos a calcular el empuje. Densidad del el líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. La densidad del líquido va a ser 1000. Acá, el volumen del cuerpo sumergido, en este caso, va a tener que ser con los datos que tenemos, ¿no? Ya, hay que suponer que todo el colchón está medio sumergido, ¿ya? Simplemente los datos que tenemos. Volumen, no, volumen del, sí, volumen del cuerpo sumergido va a ser, vamos a tomar estos datos y este como altura, porque es la parte solamente que está sumergida, ¿no? Porque esto es 2 metros y esto es 2 metros. Ya, ahora sí. Eso sería 25 centímetros o 0.25 metros, que es centímetro, por 2 por 2. Entonces esto va a ser 0.25 metros por 2 metros por 2 metros. Este es el volumen del cuerpo sumergido. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Sería un metro cúbico. 1 metro cúbico. ¿Ya? Entonces hay 1 metro cúbico sumergido. Un metro cúbico. Y por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Metro cúbico y metro cúbico se van. El empuje va a dar 9800 newtons. Ya, esa sería.
Ahora vamos a ver si está en sus incisos. 9.800 kilogramos, 9.8 por 10 elevado a la menos 3. Este, ¿no? Porque es lo mismo, solamente cambia de notación. Esto es lo mismo que empuje igual 9.8 por 10 a la menos 3 newtons. Simplemente cambia de notación. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo claro? Aquí tú lo has calculado, mira, con la fórmula del empuje, ¿no? Yo Sí. lo calculé con la fórmula del peso nomás, de masa por gravedad, y también me sale lo mismo, ¿no? Ajá, sale lo mismo porque dijimos que el empuje es igual al peso sumergido, ¿no? Esto es igual. Por ejemplo, densidad igual masa sobre volumen. La masa es igual a densidad por volumen, ¿no? O sea que esto de acá es masa. Está bien. Masa por gravedad. Aquí, masa por gravedad. ¿Y cómo encontraste la masa? Usando esto. Exactamente. Sí, igual, está bien. Es que como se aplica todavía al cálculo de densidades, pues utilicé esa fórmula, ¿no? Sí, está bien igual. Está bien. Masa por gravedad. Esto, esta otra fórmula es un poquito más avanzada. Ujú. Y más directa. Sí, bueno. Ya. A ver, vamos a ver otro. Verdadero o falso. Ya. Dice, usted realiza un trabajo de medio tiempo y un supervisor le pide traer del almacén una varilla cilíndrica de acero de 85.8 centímetros de longitud, 2.85 centímetros de radio, y nos están dando el peso de la varilla. Y nos dan la densidad del acero, y creo que es la misma, 7.8 por 10 a la elevado a 3. Ah, nos están pidiendo, creo que si es verdad que ese es el peso o no, ¿no? A ver, ya, nos están diciendo si el peso de la varilla es 100 newtons o no. A ver, el peso, masa por gravedad, eh, la masa, densidad por volumen. Entonces, despejamos en vez de masa, ponemos densidad por volumen por gravedad. La densidad es del cuerpo, el volumen es del cuerpo, ¿no? Densidad del cuerpo es 7 por 10 elevado a las 3 metros sobre kilogramo, no, perdón, kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Volumen del cuerpo, esto es una varilla, es pi por radio por altura. Pi por radio al cuadrado por altura y por la gravedad. Entonces el peso va a ser 7 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Pi, esto lo vamos a hacer en el sistema internacional. Entonces va a ser radio al cuadrado por la altura por la gravedad. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? Pi por radio al cuadrado, área por altura. Está bien. A ver si da 100 newton. Ahí me sale 150.19 newton. ¿Ya? ¿A alguien más le sale eso?
densidad del cuerpo, pi por radio, que es radio esto, por la altura, por la gravedad. Está bien. Entonces, volumen es área, esto que es área por altura. Ya. ¿Le sale lo mismo? ¿O le sale otra cosa? Entonces esto sería falso. ¿Corroboran? Sale 150, ¿no? Sí, 150 me sale, punto 19. Ok, entonces sí, corroboro. Ya. Entonces, con el 5. Dice un tubo cilíndrico hueco de cobre mide 1.50 metros de longitud. Tiene un diámetro exterior de 3.5 centímetros, un diámetro interior de 2.5. ¿Cuánto pesa? Densidad del cobre. Nos está dando la densidad del cobre. Y el número pi que hay que usar. ¿Cuánto pesa? Peso, masa por gravedad. Sabemos que densidad igual masa sobre volumen, por lo tanto la masa va a ser densidad por volumen. Y ahora aquí va a ser diferente el volumen porque nos están dando un cuerpo hueco, ¿no? Vamos a tener que calcular dos volúmenes. El volumen, podríamos decir, el volumen del cuerpo va a ser igual al volumen exterior menos el volumen interior, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ser, es un cilindro. Esto va a ser así, ¿no? Un cilindro hueco, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular su volumen? Vamos a calcular el volumen de todo el cilindro como si es que no fuera hueco. Y luego vamos a calcular el volumen del hueco, ¿no? De esto que está acá. Y lo vamos a restar. ¿Qué pasa? Que si tenemos todo esto y le quitamos esta parte de acá, nos va a quedar solamente lo de afuera, que es lo que queremos. Pero hay que calcular dos volúmenes. Volumen exterior menos volumen interior. Entonces calculamos el volumen exterior primero. El volumen exterior, esto es un cilindro, es área por altura. Área de un cilindro, pi por radio al cuadrado por altura. En este caso nos dice, nos están dando diámetro. Vamos a trabajar con diámetro entonces. Sería pi medio diámetro, creo. Pi medio diámetro al cuadrado. A ver, no me acuerdo. Vamos a calcular acá. Radio es diámetro sobre 2. Por lo tanto, el diámetro es 2r, ¿no? Entonces, si fuera pi por radio al cuadrado, pi, área es pi por radio al cuadrado, en r ponemos diámetro sobre 2 al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a diámetro al cuadrado sobre 4. Ahí entonces la fórmula es pi cuartos diámetro al cuadrado. De ahí sería la fórmula de área con diámetro. Pi cuarto diámetro al cuadrado por altura. Ya. Ya. Ahora tenemos esto, pi cuarto diámetro al cuadrado por altura. Y calculamos, este es el diámetro exterior. El diámetro exterior, 3.50 centímetros. Ya lo vamos a pasar al sistema internacional. 0.035 al cuadrado por la altura, o sea su longitud, 1.5 metros. ¿Cuándo sale eso? Ahí me sale 1.44. 0.00144. Ah, ya, sí. Pero yo lo voy a poner en sistema de por 10 a la menos 3.
1.443 por 10 a la menos 3, lo mismo, ¿no? Sí. Ahora vamos a calcular el volumen interior. Lo mismo, área por altura. El área va a ser igual. Con diámetro, a ver, nos dieron igual un diámetro interior. Pi cuarto, diámetro al cuadrado por altura. Entonces, pi cuarto, el diámetro interior va a ser 2.5 o 0.025 metros por la misma altura, 1.5 metros. Simplemente es la misma fórmula, simplemente en vez de 35 ponemos 25. Me daría volumen interior 7.363 por 10 a la menos 4. ¿Le sale eso, no? Sí. Ya, entonces vamos a calcular el volumen del cuerpo, que va a ser 443 por 10 a la menos 3 menos 7.363. A ver, no entra. Ya lo vamos a hacer acá. Sí, ya. Volumen del cuerpo, volumen exterior, 1.443 por 10 a la menos 3, menos el volumen interior, 7.363 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto sale eso? A ver, a mí me sale 7.067 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces vamos a utilizar eso para calcular, ya tendríamos el volumen del cuerpo y la gravedad, ¿no? Vamos a calcular la masa. Densidad 8.9 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Por el volumen 7.067 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Metro cúbico y metro cúbico se van y nos van a quedar kilogramos. Me daría 6.28. A ver, voy a poner todo el dato. 6.28963 kilogramos. ¿Ya? Esa sería la masa. Ahora eso simplemente es multiplicarlo por la gravedad. Vamos a poner 6.28963 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por 9.8 me sale 61.64, redondeando. O 61.638 newtons. Y ahora vamos a buscar algo bastante cercano en sus incisos. 61.65. 61.64, redondeando a 2. Sería este. Es el más cercano. 61.65. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Está todo bien. Listo. A ver, vamos a hacer otro más. Dice, imagine que compra una pieza rectangular de metal de 5 por 15 por 30 milímetros y de masa. Calcular la densidad media. ¿Ya? La densidad de masa sobre volumen. Sí, estamos grabando la clase. Estamos grabando. Se va a subir a YouTube. Densidad, la masa. Acá nos están dando 0.0158 kilogramos.
Y el volumen, en este caso el volumen del cuerpo, lo vamos a calcular es lado por lado por lado. 5, lo vamos a pasar a metro, ya que esto está en kilogramos. Sería 5 milímetros, 0.005 metros, 15 milímetros, 0.015 metros, 30 milímetros, 0.030 metros también, ¿no? Creo que deberías de dividir entre 1000 ahí, el 5. Sí, no, lo mismo, también. 5 entre 1000, 15 entre 1000 Ah, sí, 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 está bien, correcto. y 30 entre 1000. Ya, lo mismo. Entonces, el metro por metro por metro nos va a dar metro cúbico. Entonces, vamos a ver cuánto sale. 5 dividido entre 1000 por 15 dividido entre 1000 por 30 dividido entre 1000. Daría 2.25 por 10 a la 6. A la menos 6 metros cúbicos. Y esto ponemos acá, 2.25 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces calculamos la densidad. 0.0158 sobre 2.25 por 10 elevado a la menos 6. Nos darían 7022 kilogramos metro cúbico. Y listo. Nada más. A ver, vamos a ver si está eso en sus incisos. Está en otra anotación, creo. Sería, a ver, vamos a cambiar la anotación a un dato nomás. Sería densidad 7.02. Creo que está así. Que 1, 2, 3, ¿no? Por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. En otra anotación. Vamos a ver. 7.02 por 10 a la 3. 7.02 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La D. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, pues ya ni más. Ahora vamos a hacer un ejercicio que tenga por acá. A ver. De un manómetro. Ya. Y este es complicado. Estos dos. A ver qué más hay. Y hay uno de un tubo. Estos tres. Así. Ya. Ahora vamos a ver este. Dice hallar la presión del gas encerrado en el recipiente que se muestra en la figura. Acá hay un gas que está encerrado, ¿no? Esto por si acaso es un manómetro, que se ocupa más que todo para medir presiones de fluido, ¿no? Este es un manómetro. Este es el gas encerrado y acá hay una sustancia. Esta sustancia nos lo dicen con la flechita Hg, mercurio, ¿ya? Entonces, mercurio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos dicen que es mercurio? Para tener la densidad del mercurio, que siempre es constante, 13.600 kilogramos metro cúbico. Tenemos una altura y una presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica, 101.325 pascales. Si se dan cuenta, esto es como un tubo en U, solo que un lado está cerrado y otro no. No hay más que eso. Entonces vamos a calcular el punto A y en el punto B, ¿no? El mismo procedimiento que el tubo en U. La presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. ¿Qué presiones hay en el punto A? La presión del gas más la presión, presioncita de fluido, una presión
la presión del mercurio, pero de esta barrita nomás, solo esta barra de mercurio, que la presión hidrostática sabemos que es densidad de líquido, altura, gravedad, ¿no? En este caso el líquido va a ser mercurio. Igual, la presión en el punto B es simplemente la presión atmosférica. No hay más, ¿no? No hay líquido. Despejamos presión del gas. Esto va a ser presión atmosférica menos densidad del mercurio por la altura, esta alturita de acá, que es la altura de esta barra, por la gravedad. Y ya nada más, reemplazar datos, ¿no? Presión del gas va a ser la presión atmosférica, 101.325 pascales, menos densidad de mercurio, 13.600 kilogramos metro cúbico, altura, 61 centímetros o 0.61 metros, y la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? A ver. ¿Cuánto saldría eso? Esto tendría que dar Pascal, que Pascal es Newton, fuerza sobre Newton sobre metro cuadrado. Este metro se va con uno de estos, queda metro cuadrado, y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es Newton, ¿no? Newton sobre metro cuadrado. Entonces está bien, nos va a dar Pascal. Ya. ¿Cuándo sale la presión del gas? A ver, ahí me sale 20.024.2 pascales. Entonces esta sería la presión del gas encerrado, ¿ya? ¿Alguna duda? Sí, eso también me salió a mí. No, está bien. Ya, entonces vamos a hacer este de acá. Este es medio complicado. Dice, en un recipiente se coloca mercurio y agua y un cilindro de hierro de 20 centímetros de altura flota en la superficie de separación de dos líquidos sumergidos. 2 centímetros mercurio y, bueno, por lo tanto sería 8 centímetros agua, ¿no? Porque es 20 centímetros el total. ¿Cuál es la densidad de hierro en el sistema internacional? ¿Cuál es la densidad de este bloque? Ya. A ver. Primeramente sabemos que toda esta altura es 20 centímetros. Por lo tanto, es de altura H1. Bueno, nos están dando la altura H2, ¿no? 12 centímetros. 12. Por lo tanto, este va a ser 8. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la densidad del hierro en el sistema internacional? Ya nos piden la densidad del hierro. Aquí van a existir dos empujes. Un empuje que va a generar el agua y un empuje que va a generar el hierro. ¿Ya? Van a haber dos empujes. Empuje del agua y empuje del hierro. Por lo tanto, el primer empuje, a ver, el empuje del agua va a ser densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. A ver, el empuje, densidad de líquido, sería el agua, volumen del cuerpo sumergido. No tenemos, ¿no? Volumen del cuerpo sumergido. O sea, no, tenemos simplemente las alturas. Así que vamos a hacer esto. El volumen del cuerpo va a ser igual a área por altura, por gravedad. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos hacer acá? A ver. Vamos a calcular el otro empuje, a ver. Densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Densidad de líquido, área por altura, igual, no, gravedad, nos daría lo mismo. A ver, vamos a ver con la presión.
Nos piden la densidad del hierro. Presión. En este caso, la presión en este punto sería la presión en este punto. Ya, presión hidrostática. A ver. La presión es fuerza sobre área. Esto ya lo dejamos. Por lo tanto, la presión acá va a ser la fuerza, que la fuerza va a ser densidad de líquido, área por altura, por gravedad, la fuerza del empuje, sobre área. Área y área se van, por lo tanto la presión va a ser en este punto. Bueno, simplemente la presión cae de acá hasta acá, ¿no? Estamos tomando la densidad del mercurio. Va a ser igual a la altura por la gravedad. La presión en este punto. Simplemente generado por acá. A ver. Densidad del mercurio, 13.600. Por altura, 12 centímetros. O 0.12 metros. Por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la presión en este punto. ¿Ya? Vamos a ver si nos sale así. Por 9.8. Me saldría 15.993.6 pascales. ¿Ya? Ahora tenemos la presión en este punto generada por el hierro. Pero ahora necesitamos la presión generada por el agua. Presión por el agua, lo mismo. Fuerza sobre área. La fuerza en este caso va a ser la del empuje. Densidad del agua. Por altura, área, altura, gravedad sobre área, ¿no? Área y área se van. Sería densidad del agua, altura, gravedad. Ya. Densidad del agua es 1000. Por la altura, que es 8 centímetros. Por la gravedad. A ver, serían 80 por 9.8. 784. La presión del agua es poco, ¿no? Pascal. Ya. Ahora necesitamos la presión sumada, la presión total. Va a ser la suma de ambas. 15.993.6 más 784. Ya. 16.777.6 pascales. Ahora, ¿qué hacemos con la presión? La presión, como esta es la presión total, nos va a dar la densidad total por era presión, densidad, altura, la altura total sobre gravedad. Despejamos densidad total, que es la densidad de todo el hierro. Despejamos que va a ser presión total sobre altura. Altura total por gravedad, ¿no? La presión total es 16.777.6. La altura total es 20 centímetros, 0.2 y la gravedad 9.8. A ver, sería 16.777.6. Aquí hay un punto. Sobre 0.2 por 9.8. Me saldría una densidad del hierro de 8.560 kilogramos sobre metro cúbico. Y me acuerdo, era esto, la respuesta. Este es bastante complicado. No me acuerdo qué ingeniero era, que nadie podía. Uno de tecnología creo que era. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, vamos a hacer el último. Uno fácil, uno de tú en un. Y con este terminaría. Dice, en el sistema está en equilibrio. ¿Cuál es la densidad del líquido? En este caso de este líquido, nada más. Entonces, todos los tubos en U vamos a seguir el mismo procedimiento. Presión en el punto A igual a presión en el punto B. ¿Qué presiones ejercen en el punto A? Esta presión de agua más presión atmosférica
Igual presión en el punto B. En el punto B, ¿qué presiones hay? La presión del líquido, que no sabemos, más la presión atmosférica, ¿no? Que es del aire, porque está abierto a la superficie. En este caso, las presiones atmosféricas se eliminan. Ahora, la presión en el punto A va a ser, presión va a ser igual a la densidad del punto A por altura por gravedad. Altura del punto A, y acá va a ser densidad del punto del líquido por la altura del líquido por gravedad. ¿Qué queremos nosotros? La densidad del líquido. Densidad del A, de A de agua, ¿no? El agua, altura del agua y gravedad. Bueno, que gravedad ya no, se elimina. Sobre altura del líquido. Entonces, densidad del agua era 1000. Altura del agua, en la altura de esta columna de agua, 10 centímetros o 0.1 metro. Y la altura del líquido, 40 centímetros o 0.4. Y nada más, sería 1000 por 0.1 sobre 0.4. 250 kilogramos metros cúbicos. Ya estaría. Este de acá. ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Habrá tiempo para uno más. A ver. Otro de tubos en U. Este está largo. En este caso son 3 líquidos. A ver, vamos a ver. Claro, porque no siempre le van a dar 2 líquidos, ¿no? Le pueden dar 3, 4 líquidos en el líquido. Un tubo en U se tiene 3 líquidos no miscibles. Calcular H. Esta altura. Calcular H. Nos están dando la densidad del líquido A. Densidad del líquido B. Todo este líquido acá. Y densidad del líquido C. Y bueno, las presiones, esto son las presiones atmosféricas, ¿no? Altura A, altura B, y altura H. Ya. Y acá, si se dan cuenta, solo nos está dando altura A. Altura A. Y no nos dan ni siquiera altura B y quieren que encontremos altura H. Aquí vamos a hacer un artificio. Entonces, primeramente, presión en lo mismo, ¿no? Todos los tubos en U, presión en el punto 1 igual a presión en el punto 2. Las presiones atmosféricas no lo vamos a copiar esta vez porque se van a eliminar. En el punto 1 va a haber la presión en el punto A, del líquido A, más la presión en el, no se ve bien, más la presión en el punto B de esta columna de líquido B. Nada más. Y en el punto 2 va a haber simplemente la presión del punto C. Ya. A ver, ¿qué nos pedían? Nos pedían la altura C, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando esto. La presión en el punto A va a ser densidad de A por altura de A por gravedad. Más la densidad, perdón, la presión en el punto B va a ser densidad de B por altura de B por gravedad. Y la presión en el punto C va a ser densidad en C por altura de C por gravedad. Que esta altura de C es lo que nos interesa. Las gravedades se van a eliminar. Se puede factorizar acá y se elimina con esta, ¿no? A ver, vamos a cambiar de color. Quedaría densidad A, altura A, más densidad B, altura B, igual densidad C, altura C. Pero ¿qué pasa? Que tenemos incógnita altura C, incógnita altura B. Solo tenemos altura A, que no es incógnita. Y las densidades las tenemos. O sea, en este caso hay 2 incógnitas y una sola ecuación. Entonces no se podría resolver. A menos que dejemos la altura B en función a la altura A, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Si se dan cuenta, la altura acá, la altura H va a ser igual a la altura A más la altura B, ¿no? Esta altura H es igual a la altura A más la altura B. Despejando altura B, quedaría altura H menos altura A, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, en vez de poner altura B, vamos a poner esto, altura H y HA. ¿Por qué? Porque así solamente vamos a tener una incógnita.
la altura H. Bueno, esta es altura C. Altura C, que es lo mismo. H, altura C. Lo mismo. Solo vamos a tener una incógnita. ¿Por qué? Porque la altura A ya la tenemos. Solo nos quedaría la altura C. Entonces, en vez de altura B, ponemos altura C menos altura A. Y vamos resolviendo, ¿no? Entonces, álgebra. Multiplicamos. Altura B, altura C, menos altura B, altura A. Igual altura C, altura C. Perdón, densidad C, altura C. Y vamos a tener que factorizar acá la altura C. Ponemos todas las alturas C al lado izquierdo. Menos altura C, perdón, densidad C, altura C. Acá va a ser altura B, perdón, densidad B, altura A. Y este que está con más pasa con menos, densidad A, altura A, ¿no? Este que está con más pasa con menos, este que está con menos pasa con más. Y ya está, hasta ahí estaría bien. Ahora acá vamos a factorizar altura C. Va a quedar densidad B menos densidad C. Igual esto lo copiamos. Y despejamos altura C. Va a ser densidad B, altura A, menos densidad A, altura A, sobre densidad B, menos densidad C. Y nada más, reemplazamos valores. A ver. La densidad B, 2000. Por la altura A, 3 metros. Menos la densidad A, 3000. Por la altura A, 3 metros igual. Y abajo va a ser la densidad B, que era 2000, menos la densidad C, 4000. Nada más. ¿Bien? Sería 2000 por 3 menos 3000 por 3 sobre 2000 menos 4000. 1.5 metros. Y esta es la respuesta, ¿no? Acá nos están dando la respuesta. Por lo tanto, está bien. ¿Alguna duda? Este sí es un poco más complejo, ¿no? Sacando conclusión aquí, para resolver este ejercicio, lo único que hay que hacer es igualar los puntos nomás Sí, de presión. en todos los ejercicios de tubo en U se igualan los puntos, siempre. Ah, ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, si no hay más dudas, con eso terminaríamos hoy. A ver. Ya. Entonces, ¿no hay más duda? ¿Nadie tiene dudas sobre su informe, nada? Al respecto de ese informe, iba a solicitar, no sé si sea posible, ¿no? La verdad que ayer he estado pasando todo el día estudiando y no me ha alcanzado el tiempo. Y hoy tuve que trabajar y no sé si me podría dar un día más de plazo para el día miércoles, por favor. A ver, se entrega mañana, ¿no? Sí, mañana a las 23:59. A ver, ya. Hasta el miércoles, para todo. Sí, sí, por favor. Sí, Ya, ya. sí, por favor, igual yo también tuve otra situación y no la pude hacer. Ya. Vamos a cambiar. A ver, Bueno, pues se lo agradezco mucho. ya. Editor. Ya está. Ya está para el 4 de mayo. Ya. Muchas gracias. Listo. Entonces, si nadie más tiene más dudas, entonces con eso terminaríamos. ¿La próxima pizarra cuándo la haremos? La otra semana, el martes. La Ok, próxima. ok. Y ya si pueden pasarme su práctico de fluido, bien, ¿no? Para que vayamos haciendo eso. Sí, ahí yo pasé el cuestionario número 2. Ah, ya. Ya, ya. Está bien. Son cuatro cuestionarios. Ya, Ahorita pues. hizo Lu. Si pueden, vayan haciéndolo. Si no, lo hacemos igual la próxima clase. ¿No? Ok, listo. Muchas gracias. Listo. luego. Hasta luego, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.